Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri. Capítulo 1. Hacia la choza del tío de las montañas. Desde la tranquila y antigua aldea de Mayenfeld parte un sendero que, tras atravesar una verde pradera salpicada aquí y allá por la sombra de los árboles, se extiende hacia el pie de una cadena de montañas que dominan el vallecito con su altura colosal. Luego el sendero se torna más abrupto y el caminante prosigue su marcha sobre una alfombra de brezos bajos y ásperos, mientras aspira el aroma penetrante de las hierbas propias de la región, ya que desde entonces comienza el largo y empinado ascenso hacia los Alpes. Una soleada mañana de junio, una muchacha joven, cuyo cuerpo robusto y mirada franca y audaz delataban a una verdadera hija montañosa, ascendía por el escarpado caminito llevando a una niña de la mano. Las mejillas de la niña estaban tan arrebatadas que, a pesar de lo moreno de su cutis tostado por el sol, el color ardía en ellas tan rojo como el fuego. Sin embargo, esto no ha de sorprendernos, ya que a pesar de los ardientes rayos del sol, la pequeña estaba tan arropada como para desafiar las peores heladas del invierno. Podría contar unos 5 años, pero nadie se habría atrevido a aventurar una opinión sobre su aspecto, pues su cuerpecito perdía toda forma bajo sus ropas tan voluminosas. 2 vestidos, y hasta se podría sospechar que eran 3, la envolvían, y como si esto no fuera suficiente, llevaba alrededor del cuello una gruesa pañoleta atada por detrás. Así vestida y calzada con pesados zapatones, la niña subía trabajosamente por el camino. Al cabo de una hora llegaron a una aldea situada a mitad de camino entre el valle y la cima de la cadena montañosa. Se trataba de la aldea natal de la mayor de las viajeras, y aunque ésta fue saludada con frases amables desde casi todas las viviendas, no se detuvo hasta llegar a las chozas que se levantaban en las afueras del poblado. Entonces, desde el interior de una de ellas se oyó una voz que decía: «Espérame, Date. Si sigues por este camino, te acompañaré». La aludida se detuvo y de inmediato la pequeña se desprendió de su mano y tomó asiento en el suelo con una expresión solemne en el rostro. «¿Estás cansada, Heidi?» «No, no lo estoy», respondió la niña. «No te preocupes», siguió la mayor, tratando de alentarla. «Llegaremos en menos de una hora». En ese momento se les acercó una mujer robusta, de alegre aspecto, y Heidi se levantó para echar a andar en pos de las 2 amigas, quienes entablaron animada conversación comentando lo sucedido en la aldea y sus alrededores. «¿Pero a dónde vas con la niña, Date?», preguntó la que había salido de la casa. «Es la hija de tu hermana, la huérfana, ¿verdad?». «Sí», repuso Date, «la llevo a la choza del tío de las montañas. Allí vivirá». «¿Qué?», exclamó la otra llena de asombro. «¿Va a vivir con el tío de las montañas? Estás loca, Date. ¿Cómo te atreves? El viejo te mandará de vuelta en cuanto llegues, y eso es todo lo que conseguirás después de tanto trabajo». «No, no lo hará», negó Date con aire decidido. «Al fin y al cabo es su abuelo, y algo debe hacer por ella.
Hasta ahora la he tenido a mi cuidado, pero no he de desechar una buena oportunidad por su culpa. Lo único que pido es que se haga cargo de sus responsabilidades. Todo estaría muy bien si fuera como la gente común, replicó Barbel con un dejo de amargura en la voz. Pero tú lo conoces tanto como yo. Además, aunque se propusiera cuidar de la niña, ¿cómo sabría hacerlo? Ni siquiera podría empezar. Oh, bueno, Barbel dejó de lado tan delicado asunto con un encogimiento de hombros. ¿Y a dónde piensas ir tú después? A Frankfurt. Tengo en vista un buen empleo en la ciudad, explicó Date. El verano pasado, cuando trabajé en el hotel del balneario, pararon en él una dama y un caballero muy distinguidos. Me tocó limpiar sus habitaciones y quedaron tan satisfechos con mi trabajo que querían llevarme con ellos. Pero no pude acceder entonces. Ahora, como se encuentran en el mismo lugar y todavía tienen interés por tomarme a su servicio, ya podrás imaginar que no voy a dejar escapar oportunidad tan brillante por segunda vez. No quisiera estar en el lugar de la niña, exclamó Barbel. Nadie sabe nada sobre ese viejo que vive en las cumbres. Jamás ha dicho una palabra a ningún ser viviente. No va nunca a la iglesia y cuando baja a la aldea una vez por año, todos se apartan asustados de su camino. Con esas cejas grises e hirsutas y la barba enmarañada parece un viejo indio. Afortunado aquel que no se lo encuentre a solas. De todos modos, es su abuelo, insistió Date, y ahora tiene la obligación de cuidar de la niña. Si no cumple con su deber, la culpa será suya y no mía. Barbel permaneció silenciosa durante unos minutos. Su indignación iba cediendo para dar paso a la curiosidad propia de los aldeanos. Había muchos detalles sobre el anciano que siempre la habían intrigado. Por ejemplo, por qué la gente lo evitaba y hablaba de él en voz queda como si le temieran. Tampoco sabía por qué los habitantes de la aldea lo llamaban el tío de las montañas. Por cierto que no podía ser tío de ninguno de ellos, pero hasta la misma Barbel lo nombraba con ese mote, o usaba el de Oji, utilizando el dialecto de la región. La joven había nacido en Pratigau y vivía en la aldea desde que contrajo matrimonio. Poco tiempo antes, por tanto, no estaba enterada de todas las habladurías respecto de los pobladores principales de la aldea. Por otra parte, Date, gran amiga suya, había nacido allí y vivido con su madre hasta la muerte de esta última, acaecida el año anterior. Desde entonces había trabajado como sirvienta en un hotel de Ragas, lugar de moda no muy alejado de la aldea. Barbel pensó que esa oportunidad era inmejorable para satisfacer su curiosidad y decidida a aprovecharla comenzó diciendo en tono confidencial. Lo que me gustaría saber es lo que pesa sobre la conciencia de ese viejo que le hace brillar los ojos de esa manera y refugiarse en la montaña como un ermitaño, sin ver jamás a ningún ser humano. Hay muchas historias sobre él. Tú debes conocer algunas por boca de tu hermana, ¿verdad? Por supuesto, pero no me gusta recordarlas, contestó Date. Si llegara a sus oídos mi comentario, por cierto que me sentiría intranquila. Barbel no se amilanó con esta respuesta. Pero tú debes saber la verdad, insistió. Lo demás no son sino habladurías. Vamos, dímela. ¿Es cierto que el viejo es tan terrible como cuenta la gente? No sé si siempre lo habrá sido, contestó Date, tratando de evadir la pregunta. Solo tengo 26 años, mientras que él cuenta más de 70. Por tanto, no puedo saber cómo era cuando joven.
Pero como mamá era nativa de Domlex igual que él, podría decirte una o dos cosas, siempre que me aseguraras que no las contarías por la aldea. Pero Date, ¿qué quieres decir? Exclamó Barbel con acento ofendido. Puedo asegurarte que sé contener mi lengua cuando es necesario. Vamos, no tengas miedo, cuéntame. Bien, pero recuerda que debes mantener secreto, cedió Det, dándose vuelta para asegurarse de que la pequeña no podría oírle. La niña había desaparecido. Date se detuvo con la boca abierta por el asombro. Heidi debía haberse alejado de las dos mujeres hacía tiempo, pero éstas no lo advirtieron. Estaban tan entusiasmadas en la conversación que la habían olvidado por completo. No había señales de la pequeña por ningún lado, a pesar de que el camino era tan despejado que podía divisarse la aldea sin ninguna dificultad. Ah, ahora la veo, exclamó Barbel, allí, y con su mano señalaba en dirección a las montañas. Está con Peter, el cuidador de cabras. Ya me parecía que se demoraba en llevar los animales a pastar, pero no te preocupes que la cuidará. Continúa hablando sin pensar más en ella. El muchacho no tendrá que molestarse mucho para cuidarla, comentó Date. Te aseguro que la niña no es tonta a pesar de tener solo 5 años. Tiene los ojos bien abiertos y no se le escapa nada. Es mejor para ella, ya que el abuelo no posee nada más en el mundo que sus 2 cabras y la choza. Pero hubo una época en que su posición era mucho mejor, ¿verdad? Insistió Barbel. Por supuesto, exclamó Date. Era dueño de la granja más grande y mejor de Domlech. Era el hijo mayor y tenía un solo hermano. Este último era muy callado, diligente y bueno, mientras que el mayor no hacía nada. Le gustaba vivir a lo gran señor, viajar por la región y reunirse con gente de mala calaña, bebiendo y jugando. No tardó en dilapidar toda su fortuna. Su padre y madre murieron de pena, según dicen, y su hermano, a quien había dejado en la miseria, se marchó a un lugar desconocido para ocultar su vergüenza. El tío también desapareció y nadie supo a dónde se había ido. Primero decían que se había alistado en el ejército de Nápoles, pero después, durante 12 o 15 años, no se supo nada más de él. Luego, una vez más, regresó a Domlech, llevando consigo a un niño. Trató de dejarlo al cuidado de sus parientes, pero todos se negaron a recibirlo. Esto lo enfureció y juró que no volvería jamás. Entonces se encaminó hacia aquí y se instaló en la aldea con Tobías, el niño. Supongo que su esposa había muerto poco después de su casamiento. Debía tener un poco de dinero, ya que dejó a Tobías al cuidado de un carpintero para que aprendiera el oficio. Tobías era un muchacho muy despierto y pronto se hizo estimar, pero el viejo sospechaba de todos y no quería hacerse de amigos. Muchos decían que había desertado del ejército porque había matado a un hombre no en el campo de batalla, sino en una riña. Sin embargo, mi familia trabó relación con él, ya que la abuela de mi madre y su abuela eran primas hermanas. Por eso siempre lo llamamos tío. Cuando se refugió en su choza en medio de las cumbres, lo apodaron el tío de las montañas. ¿Qué fue de Tobías? Preguntó Barbel profundamente interesada. A eso iba a referirme, replicó Date. Como ya te dije, Tobías era aprendiz de un carpintero de Mels, y tan pronto como aprendió el oficio, regresó a la aldea y se casó con mi hermana Adelaide. Fueron muy felices, pero por desgracia esa felicidad no duró mucho. Solo 2 años más tarde,
Tobías estaba trabajando en una casa en construcción cuando una viga cayó sobre él, matándolo instantáneamente. Cuando lo llevaron a casa todo desfigurado, Adelaide enfermó de pena y horror. Nunca había sido muy fuerte y a menudo sufría ataques durante los que no podía afirmarse si estaba dormida o despierta. No se pudo reponer de la impresión que le causó la muerte de su esposo, y solo 2 semanas después del entierro de Tobías, acompañábamos a la pobre Adelaide hasta su última morada. Todos comenzaron a comentar tan terrible desgracia, y no faltó quien opinara que se trataba de un castigo por los pecados del viejo. El mismo sacerdote trató de hacerlo arrepentir de su vida pasada, pero era muy testarudo y se volvió tan hostil que todos comenzaron a rehuirlo. Por último se refugió en lo alto de las montañas y ya no bajó más a la aldea, y allí ha vivido hasta ahora, con el corazón cerrado para Dios y los hombres. Mamá y yo nos hicimos cargo de la hijita de Adelaide, que solo contaba 1 año. En el verano murió mamá y como yo quería trabajar en el balneario, puse a la niña al cuidado de otra familia. Siempre conseguía trabajo ventajoso en el balneario, aún en invierno, porque soy bastante hábil con la aguja y sé zurcir y bordar. Pero al principio de la primavera regresaron de Frankfurt la dama y el caballero de los que te hablé, y volvieron a ofrecerme un empleo. La propuesta es demasiado ventajosa para desaprovecharla, de manera que pasado mañana me marcharé con ellos. Y dejas a la niña con el tío de las montañas, exclamó Barbel con reproche. ¿Cómo es posible que tengas tan mal corazón, Date? ¿Qué quieres decir? Preguntó Date ofendida. Me parece que ya he cumplido demasiado bien con mi deber para con ella. ¿Qué más puedo hacer? Por cierto, no puedo llevarme a Frankfurt a una niña de 5 años. Luego, cambiando el tema, preguntó, ¿a dónde vas, Barbel? Ya estamos cerca de la cima de la montaña. Me quedo aquí. Debo hablar con la madre de Peter que irá a Milana en el invierno. De modo que buena suerte, Date. Date estrechó la mano de su amiga, que continuó hacia una choza cercana, pequeña y deteriorada por la intemperie, construida en una cavidad que la amparaba de los fuertes vientos de las alturas. Por cierto, que necesitaba de toda la protección que se le pudiera brindar, ya que estaba tan estropeada que durante los embates de las tormentas, o cuando el viento batía despiadado los flancos de las montañas, todo a su alrededor se estremecía, ventanas, puertas y aleros carcomidos, como si de un momento a otro su débil estructura fuera a ceder y ser arrastrada por el temporal. Allí vivía Peter, el pastor, un niño de 11 años que todas las mañanas bajaba a la aldea en busca de las cabras que llevaba a pacer hasta la puesta del sol. Cuando las primeras sombras oscurecían el cielo, el niño descendía con el rebaño, y al llegar a la aldea emitía un agudo silbido para notificar a sus dueños que podían buscar las cabras en la plaza del pueblo. A veces también acudían los chiquillos para acariciar a los animales más mansos, y en esas oportunidades Peter podía conversar con niños de su edad. El resto de su tiempo lo dedicaba a los rebaños. En la choza vivía con su madre y su abuela, pero las veía muy poco. De mañana se levantaba con la salida del sol y no regresaba hasta muy tarde, ya que se entretenía conversando con los niños de la aldea. Cuando llegaba a su casa apenas tenía tiempo para engullir su pan y leche antes de quedar profundamente dormido. 1 año atrás su padre había muerto aplastado por un árbol. Él también era pastor y la madre de Peter, que se llamaba Brígida, era más conocida en la aldea como la esposa del pastor Peter.
En cuanto a la abuela, toda la comarca la llamaba así. Date había esperado más de 10 minutos para ver si los niños la seguían con las cabras, pero como no los divisaba, se encaramó sobre unas rocas más altas, mirando hacia uno y otro lado con impaciencia. Entretanto, los dos niños habían seguido otro sendero. Peter conocía todos los lugares donde crecía la hierba más dulce y se paraba aquí y allá para dar tiempo a que los animales comieran los pastos tiernos. Al principio la niña se sentía muy molesta con ropas tan pesadas y estaba muy cansada. Sin embargo, no dejó escapar una sola queja, aunque miraba con envidia los pies descalzos y las ropas livianas de Peter, que se encaramaba sobre las rocas con tanta agilidad como sus cabras. De pronto Heidi se sentó sobre la hierba y de un tirón se quitó las medias y los zapatos. Luego desató la pañoleta de lana que la envolvía y se despojó de su vestido. Todavía llevaba otro debajo, ya que su tía le había colocado el traje dominguero sobre el de diario para evitarse la pérdida de tiempo y la molestia de llevar un bulto bajo el brazo. Pero un momento más tarde, Heidi también se lo había quitado y se puso de pie, vestida solamente con una pollera y la enagua, estirando con satisfacción sus brazos rosados y regordetes. Después de ordenar sus ropas con cuidado, corrió detrás de Peter tan ágil como el pastorcito. Peter no había prestado atención a lo que la niña hacía cuando se quedó detrás, y por eso sonrió al verla con su nuevo atavío. Miró a sus espaldas y al divisar el montón de ropas sobre la hierba, su sonrisa se acentuó, pero no dijo nada. Al sentirse más libre con tan pocas prendas, Heidi comenzó a charlar vivazmente con su compañero y le obligó a contestar las innumerables preguntas que formulaban sus labios infantiles. ¿Cuántas cabras tenía? ¿A dónde las llevaba? ¿Qué iba a hacer con ellas más tarde? Y muchas más, hasta que por fin ellos también llegaron a la choza, junto a la cual aguardaba Date. Esta, al divisarlos, dejó escapar un grito horrorizado. Heidi, ¿qué has hecho? ¿Dónde has dejado tus vestidos y la pañoleta? ¿Qué has hecho con las medias que te acababa de tejer y los zapatos nuevos que te había comprado? Dime, ¿dónde los has dejado? La niña siguió con la vista la dirección señalada y alcanzó a divisar un objeto indefinido, terminado en un punto rojo que bien podría ser la pañoleta. «Qué mala eres, Heidi», le reprochó. «¿Por qué has hecho esto?» «No las necesitaba», se limitó a decir Heidi, que no demostraba arrepentimiento alguno. «Niña tonta y molesta», le retó Date. «Te has vuelto loca. ¿Quién va a bajar de nuevo por la montaña? Oye, Peter, ¿por qué te quedas inmóvil como si estuvieras clavado en el suelo? Corre rápido y trae esas ropas». «Estoy muy cansado», contestó el muchacho, imperturbable, sin moverse del lugar desde donde, con las manos en los bolsillos, había estado escuchando los gritos de Date. «¡Qué bribón eres!», estalló Date. «Supongo que esperarás que te dé algo, ¿verdad? Pues bien, mira», y mostró una moneda reluciente. Peter le echó una mirada y luego partió rápido como una flecha. Descendió por las rocas tan ligero y seguro de pie como un antílope, y regresó pronto con el atado de ropas. Date, a pesar de sí misma, debió alabarlo y reconocer que merecía la moneda ofrecida. La cara de Peter resplandecía de contento cuando guardó el dinero en su bolsillo, ya que muy raras veces podía considerarse dueño de semejante tesoro. «Como vas por nuestro camino, puedes llevar las ropas hasta la choza del tío de las montañas», le dijo Date, mientras se ponía en marcha. Peter
Acató la orden de buen grado y la siguió obediente, llevando el atado en una mano y su varilla en otra, mientras Heidi y las cabras cerraban la marcha, saltando alegremente sobre el suelo árido. Después de 3/4 de hora de dura ascensión, llegaron a la cima de la montaña, donde se levantaba la choza del tío, expuesta por los 4 costados a los fuertes vientos, pero estaba bien iluminada y dominaba el valle en toda su extensión. Detrás de la choza rústica se levantaban 3 pinos añosos que estiraban sus ramas con orgullo, como si se preciaran de no haber conocido jamás el hacha del leñador. Más atrás, las cimas de las montañas se recortaban más empinadas y áridas hasta emerger como rocas grises y rígidas. El tío de las montañas había construido un banco contra el lado de la cabaña que miraba hacia el valle, y allí se encontraba sentado, con la pipa en la boca y las manos sobre las rodillas, contemplando tranquilamente el grupo que se aproximaba a su vivienda. Durante el ascenso se habían alterado las posiciones y ahora los niños y las cabras marchaban al frente, mientras Date había quedado rezagada. Heidi fue la primera en llegar a la explanada y de inmediato se acercó al viejo y puso su mano pequeña sobre la de él, diciendo: «Buenos días, abuelo». ¿Qué es esto?, preguntó el viejo con aspereza. Pero después de un momento de vacilación, estrechó la manita mientras sus ojos estudiaban a la pequeña por debajo de sus hirsutas cejas grises. Heidi le devolvió la mirada. Su abuelo le parecía un objeto de consideración. En ese momento, Date se aproximaba decidida hacia el tío de la montaña, mientras Peter permanecía a corta distancia, para no perder detalle de cuanto sucediera. «Buenos días, tío», dijo Date. «Le he traído la niña de Tobias y Adelaide. Me imagino que no la habrá reconocido. No la ha visto desde que tenía 1 año». «¿Y bien?», preguntó el viejo lentamente. «¿Qué es lo que quiere de mí?». Luego, sin dudar, se volvió hacia Peter y gritó: «En cuanto a ti, vete de inmediato con tus cabras, y cuídate de llevar también las mías. No estás nada adelantado». Peter, asustado, desapareció sin decir palabra, ya que la mirada fiera del tío de las montañas no era de las que alentaban las disculpas. «La niña debe quedarse con usted», contestó Date en respuesta a la pregunta. «He cumplido con mi deber para con ella durante 4 años. Ahora le toca a usted». El viejo dejó escapar un gruñido y sus ojos miraron con furia a la mujer. «¿Y si la niña comienza a llorar pidiendo volver con usted, como suelen hacer las criaturas? ¿Qué puedo hacer?». «Eso es asunto suyo», replicó Date encogiéndose de hombros. «Nadie se preocupó por lo que yo tenía que hacer cuando quedó a mi cuidado. Una niña de 1 año, como si no hubiera tenido bastante trabajo con mi madre y conmigo. Ahora me he empleado y usted es su pariente más cercano. Si no la puede cuidar, haga lo que quiera con ella. Si le pasa algo malo, usted será el responsable, y me atrevo a decir que no querrá más cargos de los que ya tiene sobre su conciencia». Date dijo más de lo que se proponía. La verdad era que sentía los reproches de su propia conciencia y había perdido un poco la cabeza. Apenas acababa de pronunciar las últimas palabras cuando el viejo se puso en pie de un salto, mientras la miraba con tanta fiereza que la obligó a retroceder involuntariamente. Luego estiró el brazo, señalando hacia el valle. «Váyase», ordenó con voz ronca.
Váyase por donde vino y jamás vuelva a presentarse ante mí. La aterrorizada Date no se hizo repetir la orden. Adiós, Heidi, tartamudeó y se lanzó el sendero abajo con tanta celeridad como si tuviera alas en los pies. Esta vez nadie la saludó a su paso por el pueblo. Los habitantes de la aldea conocían muy bien a la joven y la resolución tomada con Heidi. Luego la atormentaron con preguntas intencionadas cuando pasaba por delante de sus puertas. ¿Dónde está la niña, Date? ¿Dónde has dejado a la niña? Ella les contestaba desafiante. Con el tío de la montaña, ¿me oyen? Pero muy a su pesar temblaba. Su madre en su lecho de muerte le había encomendado que cuidara de la pequeña. Y de todos los rincones las aldeanas le reprochaban. ¿Cómo pudiste hacerlo, Date? Pobre criatura, dejar a una inocente indefensa con el tío de la montaña. Date continuó corriendo tan rápido como se lo permitían sus piernas, aliviando su conciencia con el pensamiento de que más adelante, cuando tuviera dinero, ayudaría a la niña. Y por último, que muy pronto estaría lejos de todos cuando pudieran atormentarla con preguntas y reproches, y que por fin se vería libre para ocupar su trabajo nuevo tan ventajoso. Así fue como siguió camino con el corazón tan alegre como siempre.